esta altura. Pero bueno, antes de seguir con el programa, quiero presentar a nuestro columnista estrella, el que realmente va a traer la data. No es por... Bueno, perdón, no me quiero... ofendo. No, ya empecé mal, ya me lo gané en contra. Diego Genud, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va? Ahí, Diego. Lo vengo a Nos acompañar complementábamos cada tanto. con Diego. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo estás? Bueno, Diego, muy contenta de tenerte acá y de que puedas formar parte de este equipo. Yo también. Diego, bueno, escribiste una columna espectacular en el Destape, como todos los domingos, pero te quedó afuera el video de Agustín Laje. Sí, ¿Te lo sí. esperabas? No me esperaba. No me esperaba semejante video. Sí vengo siguiendo a Agustín Laje, creo que como todos un poco, obligados. Me desayuné con el video ayer, 24 de marzo. ¿Te sorprende siempre la actitud del gobierno con estos temas? Ya van 2.24 que pinchan con esto, ¿no? Como de la otra historia, la historia completa. ¿Qué hay de cierto en ese debate que ellos denuncian como cerrado de alguna manera? ¿Lo entendés así? A ver, creo que hay una vuelta de tuerca con lo de Agustín Laje con respecto a lo de Joffre, ¿no? Me parece que va más allá del tema de los 30.000 que ellos niegan, ¿no? Creo que hay algo más, esta idea, bueno, del demonio único que él dice que fue el relato de la democracia, sobre todo, me imagino, está hablando del kirchnerismo. Pero me parece que lo que trae Laje, desde su visión, es la cuestión de la violencia en la política, ¿no? Sí. Previa al 24 de marzo del 76. Es decir, y en eso creo que es en lo único que tiene razón Agustín Laje, la violencia no empezó el 24 de marzo de 1976, la violencia atraviesa la historia argentina desde el origen de la nación argentina. Claro, la periodización que él hace es un poquito sesgada porque arranca en el 70, ¿no? Muy corta, 70, claro, muy corta. Exacto, con las organizaciones guerrilleras, el surgimiento de Montoneros, del PRTR, digamos, de otras organizaciones. Pero uno podría decir, ¿no? Obviamente, el golpe de Estado de 1930, ahí empezó la violencia. O uno podría decir. Las bombas del 55. Las bombas del 55. O yo venía pensando la desaparición de Felipe Vallese en 1962, que todavía está desaparecido. Un obrero metalúrgico durante el interregno de Guido, por ejemplo, después de que terminó el gobierno de Frondizi. Hay una calle en el barrio de Flores que se llama Felipe Vallese. Bueno, por ese primer obrero desaparecido. ¿Sobre Felipe Vallese? Yo veía Metalúrgico peronista desaparecido, del cual nunca apareció. Entonces digo, el terrorismo de Estado, las prácticas de terror, por supuesto que empezaron antes que el 24 de marzo del 76. No hubo, obviamente, esa maquinaria industrial que fue la dictadura militar 100%. genocida, ¿no? A ese nivel de campos de concentración, de lo que admitió Silingo, de que tiraban a la gente de los aviones, del robo de identidad de los pibes, que se mantiene el delito que se sigue cometiendo, digo, todo eso. Pero sí me parece que hay algo ahí en lo del Laje, que yo digo es una especie de... Él es como la cría impune de los verdugos de ayer, ¿no? Agustín Laje. Dice, yo no tuve nada que ver, nací en el 89, habla en nombre de una generación, Sí. se adjudica hablar en nombre de una generación. Bueno, ustedes obviamente pueden dar fe de otra visión también de las generaciones que nacieron en democracia, o Pablo Borda ayer en ese video que tanto se viralizó también da otra visión. Pero su discurso es, yo digo, es como si estuviera hablando, no sé si Astiz, pero está hablando, es un ideólogo, habla como un ideólogo del genocidio, ¿no? Sí. El discurso de él es de alguien que hubiera incentivado o hubiera formado a los militares para que tuvieran un fundamento ideológico en la masacre y en el exterminio, ¿no? ¿Te parece, porque pienso, de alguna manera, si su aparición o esto que decía Pedro antes, cada vez está más cerca Agustín Laje del gobierno, por lo menos Javier Milei lo escucha cada vez más? Él antes vendría a ser como un intelectual medio paria, ¿no? O sea, porque en concreto no formaba parte de estos intelectuales de Miller que estaban cerca, no tiene ningún cargo concreto, no fue beneplácito de nada en concreto del armado del gobierno nacional, pero sí tiene la posibilidad de un 24 de marzo de ser la cara de un mensaje tan contundente del gobierno. ¿Te parece que forma parte de la estrategia del gobierno en este contexto
decir las cosas que él dice, hacer esta comunicación. Lo pienso más en clave sobre la crisis que está teniendo el gobierno de estabilidad política sobre todo, ¿no? No le están saliendo bien las cosas en términos económicos y como que siempre usa esta cosa, este tema en particular, o bueno, sobre los derechos de las mujeres también, como si fuera un salvataje discursivo para algo que, bueno, claramente está debilitado contundentemente. Yo pienso que ellos lo piensan, lo diseñan como parte de una guerra integral. Okay. Ideológica, política, económica, es decir, el plan económico es, bueno, sabemos, quemar reservas para mantener la inflación a raya y llegar a las elecciones con la inflación a la baja, no importa que el Banco Central esté vaciado, ¿no? O esté en los mismos niveles que estaba cuando se fue el Frente de Todos y entraron un montón de dólares, pero todos esos dólares se fueron. Ahora, el problema, claro, es la oportunidad. Yo creo que cuando Laje guionó lo que dijo Milei en Davos, la situación para el gobierno era un poquito más holgada. Sí. De ahí para acá no pararon de hacer cagada. Obviamente la represión criminal el 12 de marzo, la estafa de Libra y los dólares que se van. O sea, y la idea de que no llegan, ¿no? Este pedido desesperado de Milei al fondo que anunció hace 25 días que tenía un acuerdo cerrado que todavía no está cerrado. Ahora dice que va a ser para mediados de abril. Exacto. Creo que hoy lo que sucede es que es pura batalla cultural el gobierno y se está quedando sin el esquema económico que le dio la popularidad a Milei hasta ahora. Esa adhesión que tenían las encuestas, bueno, empieza a verse resentida. Entonces me parece que están sobregirados con la batalla cultural. No creo que sea simplemente una cosa de, bueno, como no anda la economía, hablamos de batalla cultural. Ellos piensan todo como parte de lo mismo, claro. El problema es que están rengos con la estabilidad económica, y eso es lo que se está viendo, me pensaba en esto porque ayer, vieron estas notas que se hacen en la calle, se hizo muy viral un pibe que pregunta en la calle y hace una división generacional entre jóvenes y qué piensan sobre la dictadura militar y gente quizás que haya vivido la dictadura. Para los pibes no tenían idea, ¿no? Esto también aclarando que eso se puede editar y que obviamente te puedes quedar con el recorte. Pero me quedaba paralelamente con el dato que diste en la nota del Destape sobre el trabajo juvenil, ¿no? Sí. Y sobre la situación en concreto económica que está viviendo quizás nuestra generación. Como si temas culturales o históricos, como puede ser la dictadura militar, no tuvieran correlato con la realidad, ¿no? Al principio hablaba antes sobre cómo el modelo económico de la dictadura allanó el terreno para que posteriores gobiernos liberales pudieran hacer esto que estamos viviendo ahora, y paralelamente como una generación que no solo, no importa si no estudió el tema en la secundaria, que uno podría decir, bueno, la escuela no enseñó lo suficiente, sino que tampoco puede hacer el hilo sobre nuestras condiciones materiales en concreto y justamente la persecución a ideas como la dictadura lo planteó. ¿Ves ahí un problema como de larga data? ¿Qué pensás sobre eso? Sí, bueno, los números eran del INDEC, ¿no? Un poco citaba el tema de la desocupación juvenil, que triplica en los pibes que tienen de 14 a 29 años, triplica la desocupación de los adultos. Es decir, si los que tienen más de 30, el nivel de desocupación está en el 4,5, los que tienen menos de 30 está en el 13,4. O sea, una locura. Es 3 veces más la desocupación de las generaciones que votaron a Milei o que en gran medida votaron a Milei. Y está absolutamente naturalizado. El número general lo vimos, es el 6, es el 5, pero cuando empezás a mirar, bueno, ¿quiénes son los desocupados de hoy? Son las nuevas generaciones, los pibes, las pibas, que tienen muchas dificultades, además de que cuando tienen laburo, sabemos que está precarizado. El trabajo informal, si contás cuenta propista, está en esa generación, entre 15 y 30, está en 60% el trabajo informal en esos sectores. Increíble. Y después hablamos de la estabilidad del sistema previsional, ¿no? También porque hay paralelos ahí. Sí. Ahora, digamos, yo creo que sí, que falta muchas veces linkear, pero ahí hay un tema que es el tema de poder pensar la democracia, ¿no? Más allá de lo que diga Laje y lo que diga Videla, ¿no? O lo que diga Joffre o lo que diga Milei.
hay un tema ahí que me parece que es como el punto ciego de, obviamente estamos todos en contra del genocidio, pero ¿qué país dejó la dictadura desde el punto de vista económico? ¿Qué alteraciones sufrió ese país? El país que diseñó la dictadura con toda la maquinaria industrial de exterminio, bueno, ¿en qué se modificó, no? Alejandro Horowitz habla de la democracia de la derrota. Hay una cosa así, para mí. Milei lo pone muy sobre la mesa todo esto. Sí. Medio que nos obliga a Agustín Laje, Milei, un plan económico que reivindica a Cavallo, a Martínez de Hoz, Victoria Villarroel, nos obliga un poco a pensar, bueno, esta democracia que tenemos durante 40, que venimos teniendo, que la defendemos todos, por supuesto, bueno, es la que parió a Milei. Sí. Entonces es una democracia donde a veces parece que lo único que nos permite esta democracia es opinar, es avanzar en las libertades individuales, pero a costa de estar hundidos en la esfera material, como decía. Claro. O sea, tenemos una vida precaria, una vida de mierda. Sí, me gusta que te rías, pero... o sea, muy desigual, donde no se puede, o sea, es sagrado el derecho de libertad de expresión. de libertad de expresión y el derecho de, digamos, yo diría, de los ricos a moldear el debate económico. O sea, en el debate económico, si vos te desvías un poquito de lo que dice la ortodoxia, sos inviable y quedás afuera. Bueno, sos el kirchnerismo. Digo, evidentemente el kirchnerismo también terminó agotado ese modelo. Total. Y hay que rediscutirlo y hay que pensar otros modelos. Pero sí me parece como una tiranía la que hay en el plano económico, ¿no? Y es la que le permite a Milei ser considerado alguien, bueno, que en realidad está haciendo lo mismo que intentaron otros, que no hay mucho margen para irse de lo que plantea Milei, ¿no? Sí, es malo que Milei ataque a los gays, que ataque a las lesbianas, que diga que no hubo 30.000 desaparecidos, pero el modelo de país está bastante bien. Claro. Lo que no está bien es los modos, ¿no? Sí, que ahí lo novedoso en todo caso es eso, ¿no? Cómo se vuelve a hablar de violencia política, si uno quiere, o se deja de ser tabú hablar de violencia política, porque es un gobierno muy violento, ¿no? A la hora de hablar y a la hora de ejercer también el poder. Y ahí también es interesante, creo yo, la interpretación que hace el gobierno y la crítica por derecha que hace el gobierno del alfonsinismo. Sí. O sea, nosotros en 40 años de democracia no hubo un solo gobierno que se haya metido con Alfonsín y lo haya criticado. Bueno, este gobierno lo hace. Y está bueno también para ver simbólicamente qué significa eso, ¿no? Sí, bueno, el consenso alfonsinista obviamente es producto de una época, creo yo. Después parece que, obviamente, una vez yo lo entrevisté a Alfonsín. Mirá. Y le pregunté sobre los juicios de lesa humanidad durante el kirchnerismo, ¿no? Y lo que había dicho Néstor Kirchner cuando fue a la ESMA y dijo, vengo a pedir disculpas por 20 años de no haber hecho nada, de un Estado que no hizo nada con el genocidio. Y Alfonsín me dijo, es fácil pegarle al león cuando está enjaulado. Eso había hecho Néstor Kirchner según Alfonsín, ¿no? Es cierto, en los años de Alfonsín, los militares tenían un poder de fuego. Total. Que después Menem los hizo mierda en un pacto de impunidad y también de represión, ¿no? Pero era difícil la tarea que le tocaba a Alfonsín. Pero ahí nace una democracia que niega el conflicto, una democracia que bueno, a fuerza de las rebeliones carapintadas se empieza cada vez más a achicar, ¿no? Y después, bueno, con el paso de los años me parece que eso se profundiza. El consenso alfonsinista es para discutirlo. Me gusta. Y también te diría más, los organismos de derechos humanos, la prédica de los organismos de derechos humanos, salvo algunos, también es para discutirla, porque después del genocidio surgieron los organismos de derechos humanos. Las madres, las abuelas, todos sabemos el valor que tuvieron de enfrentar a la dictadura, pero bueno, pedían por lo básico, ¿no? Aparición, en ese momento era aparición con vida, después se convirtió en una consigna imposible, ¿no? Sí. Era nuestro mayo francés, no sé, porque sabíamos que no iban a aparecer los desaparecidos. Pero los organismos de derechos humanos tienen reivindicaciones liberales también. O sea... fuerte lo que estás diciendo. O sea, no están planteando un modelo de sociedad distinto en general, ¿no? Entonces, se discute, bueno, cuando el Estado te reprime y te mata, que por supuesto hay que estar en contra, como fue el 12 de marzo. Pero también se puede discutir el modelo de sociedad que queremos o merecemos, sus hijos, ¿no? Pedían, claro. ¿No? Por los que peleaban. Obviamente que no tiene relación. Las madres salen a pedir después de la derrota
de ese modelo. Catastrófica del planteo de sociedad que tenían muchos de esos hijos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que los discursos que escuchamos permanentemente de gente que habla en nombre, podríamos decir nuestro, o en mi nombre, si querés, también tienen mucho de violencia. El consenso alfonsinista, todo consenso tiene coerción, segrega, silencia, margina voces, ¿no? No es así está hecho el orden conservador, el orden genocida y el orden democrático también está hecho en base a, bueno, estas voces no hay que escucharlas demasiado. Hablábamos, para salir un poco del 24 y llevarnos un poco al presente, hablamos al principio de esta interna que está teniendo Toto Caputo y Sturzenegger alrededor del tipo de cambio y de Riedel, de los dichos que tuvo sobre los argentinos en este foro que se hizo hace unos días. La pregunta concreta es si Milei también está teniendo una interna en el ámbito económico, por lo menos dentro de su propio gobierno, una tensión entre devaluar o no devaluar y justamente la necesidad urgente de que el Fondo Monetario le gire la plata porque si no, no se sostiene. Hay algo ahí por parte del Círculo Rojo que también imagino que está mirando con bastante recelo. Digo, el otro día hubo una corrida cambiaria, se tuvo que actualizar el precio del dólar por la cantidad de dólares que tuvieron que vender. La gente está mirando con malos ojos tener pesos. Digo, ¿cuál es la sociedad que está teniendo hoy el Estado con el gobierno nacional, en concreto con los poderes económicos de la Argentina? Bueno, ahí Caputo y Sturzenegger, por más fotos que se saquen y se abracen y digan que están bien, son dos especímenes distintos, ¿no? Caputo es un trader que se timbea a la que no tiene y siempre está pidiendo para jugar y para apostar. Sturzenegger es el partidario de salir del cepo, efectivamente, o terminar con los controles de cambio. Es decir, abramos todo, un poco lo que hizo Macri en su momento, que es eliminar todos los controles, van a llover las inversiones. Ahora, Caputo no quiere la devaluación, pero para evitar la devaluación lo que quiere es más deuda. Tiene la manija del cepo, ¿no? Que no es menor. Exacto. A diferencia de lo que fue con Macri. Sturzenegger, que es más, si bien es un animal, podríamos decir, por su historia, de toda una historia muy traumática asociada a gobiernos que siempre terminaron mal, tiene un perfil más de académico. Caputo es un trader, es un timbero. Sturzenegger es un académico que se lleva bien con toda la cúpula del Fondo Monetario Internacional, con todos los directivos del fondo. Y hace rato que viene este debate de esperamos a que nos den 15.000, 20.000, 30.000 millones de dólares de deuda para abrir los controles de cambios o abrimos así y confiamos en el mercado. Sturzenegger te diría, abramos ya, que el mercado es nuestro mejor aliado. Caputo dice no, tráeme más deuda que yo al mercado le quiero dar una batalla. Sí. O sea, ¿es peor Sturzenegger que Caputo? Bueno, es difícil optar, pero sí, es como que a Sturzenegger no le importa nada. Ahora, Caputo necesita deuda, necesita más deuda para sostener este esquema inviable, ¿no? Entonces se está dando este debate que es de hace bastante. El problema es que como se agravan las condiciones, por esto que vos describías, el debate cada vez es más urgente, ¿no? Y está más presente. No sé quién hoy está sosteniendo a Milei, yo creo que son los fondos de inversión. Solamente. Sí, pero que al mismo tiempo, bueno, ahí hay toda una rueda. Bueno, y eso vinculándolo, ¿no?, con el tema de la dictadura, si querés. Esa financiarización de la economía sigue vigente hoy, Sí. ¿no? En términos productivos, los últimos 40 años, ¿no? Y hablando también de este gobierno, no tuvieron, no hubo un cambio sustancial en términos de modelo, ¿no?, económico. Sí, bueno, el kirchnerismo obviamente intentó otra cosa, Duhalde en su momento a la salida de la convertibilidad intentó otra cosa, no sé si en algún momento Alfonsín pudo intentar otra cosa. Es más clara la continuidad que uno podría decir Menem, Macri, Milei. Pero lo decís en el sentido de el sector productivo no corta ni pincha dentro de la queda sostenibilidad de un subordinado, gobierno. ¿no? Sí. Más allá de la política, de la política económica de un gobierno en particular, digo, ¿no? Sí, no, hoy, bueno, está todo jugado a incentivar el festival de importaciones. Claro. Entran más, hay fábricas que les conviene importar de sus casas matriz en México o en otro lugar que producir acá. Bueno, eso es desempleo, eso es destrucción de puestos de trabajo. Sí, no está presente la cuestión del trabajo y la producción para este gobierno.
Por eso, yo no sé quiénes son los aliados, porque hay muchos actores de la industria que también están pidiendo la devaluación, ¿no? Sí. Entonces empieza a resquebrajarse la alianza. Si querés ver quién lo sigue bancando, bueno, yo citaba en esa nota del Destape el Latam Forum que se hizo en el Four Seasons la semana pasada, que es bien de película, pero lo organizó un ex agente de la CIA. Sí. Y ahí estaba Manzano, ahí estaba Elstein, ahí estaba Bulgeroni, que son los sectores de la energía y de la minería, ¿no? Claro. Ellos ganan o ven que están en un ciclo de negocios que va para arriba. Pero bueno, sabemos que no son sectores mano de obra intensivos, Sí. más allá de que cualquier gobierno quisiera, yo creo, de los que hoy tienen chances de gobernar Argentina, que se desarrolle Vaca Muerta, que se desarrolle la minería, que se desarrolle el litio. El problema es que es justamente un poco lo que decía Pedro, ¿no? O sea, está el mercado interno absolutamente descuidado, sí. destruido. Y bueno, sabemos que la mayor parte del empleo depende de las pymes en la Argentina. Claro. Y en esta voluntad que decís vos de abrir al mercado internacional, que vengan inversiones y demás, ¿cómo crees que ve el mercado internacional la situación de esta batalla cultural que vos la ves de la mano, ¿no? Con el Sí. plan económico y la batalla cultural, las medidas sociales, culturales que también impulsa el gobierno de Milei? Digo, ¿cómo ve el sector financiero y los empresarios este terreno para decir, bueno, vengo acá a invertir a Argentina? Sí, yo creo que quizá no estén demasiado preocupados por lo que dijo Milei en Davos, ni por el video de Agustín Laje. Sí creo que están más preocupados por lo que pasó el 12 de marzo, por lo que pasó el 19 de marzo, incluso por lo del 24, que es una movilización absolutamente distinta. Pero es esta idea ficticia que construyó Milei con bastante eficacia, es decir, no hay un solo piquete. Bueno, claro. Eso ya está desmentido y me parece que ahí está, ¿no? La pregunta, que lo que miran los inversores, los fondos de inversión, los especuladores es, che, ¿esto dura? Bueno, miran el dólar y miran la calle, ¿no? Claro. Y creo que sobre todo lo del 12 de marzo fue un mensaje que generó bastante inquietud Una alarma. En esos sectores porque, bueno, hubo un nivel de combate en la calle ese día que Patricia Bullrich no se lo esperaba y creo que los actores que están apoyando al gobierno tampoco. ¿Y ves un escenario de mayor conflictividad social a partir de ahora? Después de este marzo caliente. Si Bueno, ahí va a depender. Digamos, hay actores que tratan de regular esa conflictividad. Uno dice, ¿regulan a favor del pueblo o regulan a favor del poder esa conflictividad? Esa es la pregunta. Pero lo que pasó el 12 de marzo es que las hinchadas, ¿no? Sectores más bien espontáneos, aparecieron en la escena pública y desbarataron un poco el cálculo de Bullrich. Sí. Que era, bueno, yo reprimo, la primera media hora los corro de la plaza, Sí. la segunda media hora los llevo a la 9 de julio, la tercera media hora los tengo en Constitución. Bueno, eso no sucedió, hubo barricadas durante 10 cuadras hasta Plaza de Mayo y la movilización terminó rodeando a Milei, que estaba ahí sin esperar. Ahora, el otro miércoles, Patricia Bullrich medio limitada por la CIDE, literalmente, ¿no? Porque se la reunió. reunión con Santiago Caputo en el despacho de Santiago Caputo. Ni más Claro, ni menos. ahí le pusieron los puntos desde... O sea, viste que se decía mucho esto de que, bueno, la misma Patricia dijo que en el gobierno anterior Peña era era el que le ponía los puntos para no pasarse la raya y que esta vez estaba más suelta, como que el gobierno la acompañaba. Pero inmediatamente vieron lo que pasó con Pablo Grillo y se asustaron bastante también, imagino. Sí. Bueno, Caputo ocupa el lugar de Peña, ¿no? En este caso, obviamente con una... Con monotributo igual, pero... Sí, con monotributo, sin poner la cara, La firma. Sin poner la firma, con una agresividad mucho mayor, pero también viendo que no puede, pienso yo, conducir al gobierno de Milei Patricia Bullrich. Es la que salió tercera. Sí. Sí, total. Entonces, está dispuesta a matar en la calle, ¿no? O entrena a las fuerzas para asesinar a un fotógrafo, para asesinar a una jubilada. Y es un juego a todo o nada, donde no se ve cuál es el cálculo del gobierno, ¿no? Me parece que le pusieron un bozal la semana pasada, la trataron de disciplinar, porque con ese accionar que a ella le sirve, porque ella gana popularidad en su núcleo 100%. rabioso, con ese tipo de política criminal pone en riesgo el ciclo de negocio que
que festeja Manzano, que festeja Elstein, que festeja O sea, nadie le Pulveroni. convenía Parece una... que al poder permanente Claro. económico no le conviene que Bullrich esté que le suelten la cadena, ¿no? Me parece que la tienen que tener un poco más contenida, y eso es lo que se vio la semana pasada. Pero yo creo que sí puede haber conflictividad. Lo que no sé si esa conflictividad va a estar organizada. No la ves vinculada a la Ok. CGT, por ejemplo, No, y el no paro la veo. de... No la de veo abril. vinculada a la CGT y te diría algo más. Cuando hablamos del poder económico, cuando hablamos de los empresarios, me parece absolutamente justo el nivel de complicidad con la dictadura, pero también, así como hubo decenas y cientos de trabajadores desaparecidos y sindicalistas desaparecidos, hubo un sindicalismo asociado a la dictadura. También. Así como ahora hay un Sí. sindicalismo asociado a Milei, hubo un sindicalismo que iba a las reuniones anuales de la UIT a poner la cara por Videla, no sé, Baldassini, Triaca Padre, y hay una lista larga. Obviamente la dictadura tenía embajadores políticos de todos los partidos. Digo, Y sin esa hay- complicidad no hubieran existido centros clandestinos de detención en las propias empresas, digo, ¿no? Por decirlo. Exacto. de La alguna dictadura manera. cívico-militar, obviamente, era el poder económico el que fogoneó ese plan y el principal beneficiado, pero hay algo que se parece a este presente, salvando las distancias. Obvio. No hay 30.000 desaparecidos en este momento, Ujú. pero hay algo que se parece en esta cuestión del colaboracionismo, ¿no? Sí. De darle las herramientas al poder de turno, diciendo que bueno, lo votó la gente, está bien, sí, lo votó la gente, pero si el plan es el mismo que el de la dictadura... El ¿cómo hay poder que- real, ¿no? Exacto. Cristina habló el sábado, si no me equivoco, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Sociales, y habló de pueblo desorganizado y también tiró unos dardos a los diputados de los gobernadores colaboracionistas, como bien mencionabas. Situación del peronismo en concreto, digo, Axel Kicillof tiene una interna feroz en la provincia de Buenos Aires, demostrada en las últimas sesiones del Congreso Provincial. Ujú. ¿Cómo ves ese esquema, digamos? Porque Navarro salió a decir que Massa va a ser el candidato de Cristina. Massa también salió a hablar hace unas semanas llamando a la unidad. Reapareció. Digo, se están tironeando bastante. Hay un plan hace rato en cabezas que ya están especulando con el 2027, que yo lo había escuchado más cerca de Cristina, pero ahora lo escuché también cerca de Massa, aunque Massa no lo puede decir, que es, bueno, que Cristina vuelva a ser candidata a presidenta en 2027 con Massa como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Obviamente a Massa eso no le conviene asumirlo, porque sería, me tengo que bajar, pero no le disgustaría gobernar la provincia de Buenos Aires Sí. en el hipotético caso de que este esquema se sostenga. Hay una alianza tan fuerte, ¿no? Máximo Massa, que hace difícil el rol que ocupa Sergio de yo soy el mediador entre... El Se van cayendo Zamoré. las caretas, El digo. Claro. cardenal Zamoré. El cardenal Zamoré le dicen a Massa, pero no lo creen mucho al lado de Kicillof, ¿no? Entonces, parece que Kicillof tiene que, bueno, va a tener que discutir las listas, el desdoblamiento. Hay una estrategia media extraña al lado de Kicillof que es exhibirlo en su debilidad. Yo eso no lo entiendo. Sí, claro. Porque era innecesario que la semana pasada bajes a una legislatura donde los propios, o los que se suponen que son propios, no están. Ahora dicen que este jueves se van a suspender las pasos con el apoyo de la Cámpora, del Frente Renovador. Que es lo que él quiere, digamos. ¿Qué es lo que él quiere? Pero entonces, ¿para qué Fue la exhibirlo foto así? anterior. Y fue como un disciplinamiento de parte de Cristina, ¿no? Y de Massa decir, bueno, nosotros tenemos también el Sí, poder sí. de hacerte esto. Sí, ¿no? se lo mostraron también con el presupuesto. Lo que digo es, alguien, supongo, le tiene que decir a Kicillof, o Kicillof Claro. se tiene que dar No cuenta, bajes. que no le sirve ir a sesiones donde le llenan la cara de dedos. Pero bueno, está la idea de victimizarse, ¿no? En algunos asesores de Kicillof me parece que está la idea de que, bueno, si hay una ruptura, que quede claro que el gobernador es víctima. Bueno, pero... Qué bol- Difícil. Está bien o no sé. Digo, hay mucha gente que se pone del lado de Axel en esa interna, Sí. de lo que era el kirchnerismo, pero mostrar debilidad no sé en qué manual de la política rinde. Hay que ver dónde están leyendo, de dónde sacan Ahora esos viene manuales. una discusión muy fuerte por las listas. Sí. Por las listas, el desdoblamiento, todo eso va a ser Va a haber sangre. duro, va a ser duro. Lo que me dicen a mí es que Cristina está
no es que no se preocupa por esto, pero no está en las reuniones que hay en estos momentos, que son bilaterales. Ok. Tipo Massa, Kicillof, Máximo Massa, que viven en el mismo departamento, me parece. Y claro, y Máximo Axel. O sea, son reuniones bilaterales donde Cristina dijo, resuélvanlo ustedes, aunque todo el mundo sabe que Cristina está detrás 100% de Máximo, de Massa también, diría yo. Diego, bueno, seguiremos este tema de cerca. Seguir. Todos los lunes vas a estar compartiendo con nosotros un buen rato. Diego Genu pasaba por Zona de Giro. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más programa.